de los reyes, que fueron reyes soberanos o reyes mayores de otro gobernante de Naranjo. Entonces él solo como mencionó a cada rey superior, ¿sí? a cada señor, bueno, digamos, porque él gobernaba por casi 70 años, entonces sí, durante el tiempo de 4 reyes de Canul, sí era posible. Y entonces eso significa que estos 4 reyes tenían el poder más grande. Entonces ellos sí llegaron a su estatus de rey mayor. Porque perdón, es que olvidé decir una cosa, es que bueno, claro que cuando tenemos cogobernadores, eso no significa que tienen derechos mismos, de los mismos derechos. Eso significa que parece que era un rey mayor y un rey menor, que uno tenía el título más grande como Calonte y otro fue solo rey de Canul, nada más, el rey divino de Canul. Entonces, yo digo que estos 4 que aparecen en este listado pequeño, sí, ellos llegaron al estatus de Calonte, y eso significa que estos 4 son como, bueno, son de verdad la secuencia dinástica de los reyes mayores de Canul. Pero claro que parece que eso significa que cada rey de este listado podía tener 2 inauguraciones, uno como rey de Canul y otro como ya Calonte, ¿verdad? Entonces, porque bueno, ya coexistencia de ellos, eso nos molesta de verdad mucho, porque ya no podemos hablar exactamente ni de una cosa, porque bueno, si vivía uno cuando ya se inauguró otro, no sabemos. Entonces eso ya es la cosa para pensar más. Y aquí por ejemplo el rey 18, que yo también dije que era el problema con él, porque él iba antes, bueno, en la secuencia de las hijas, él iba antes de un rey que bueno, en los textos fundamentales aparece al revés. Y de verdad, como bueno, nosotros tenemos en la misma época tenemos 2 reyes desconocidos con el título completo de Canul, que puede ser los nombres, bueno, el nombre adicional de este rey 18. Solo la única cosa, este rey no aparece en el listado pequeño, que significa que para este momento cuando vivió el gobernante de Naranjo, para esta fecha, él no llegó al estatus de Calonte. Él era solo se mencionó solo su inauguración como rey de Canul. Entonces, y ya terminando, como ustedes pueden ver que porque él no llegó al estatus de Calonte, yo lo puse como aparte de esta dinastía. Y el rey 19, que de verdad como hay problema con él, porque bueno, nosotros en la estela 33 de Calakmul, nosotros tenemos la fecha cuando se inauguró él, era 579, pero no sabemos cuál inauguración era, de verdad ahora, sobre todo no está escrito que él tomó poder como rey. Entonces con el mismo verbo que aparece aquí, nosotros tenemos otros ejemplos igual en la misma estela 47. Entonces ya no podemos decir exactamente. La única cosa que sí de verdad sabemos era que era posible la coexistencia de diferentes personas que llevaban el título completo de Canul. Y claro que por eso ya podemos pensar en la pregunta muy grande. Por muchos años nadie podía explicar la pregunta de Palenque, de mención de Palenque en 599, porque allá aparece el testigo del cielo, que todos pensaban que ya era muerto por este momento, pero parece que no. Entonces era posible, parece que todavía estaba vivo. Y bueno, no quiero meterme mucho en este texto, porque solo sobre este texto yo puedo dar una conferencia, pero bueno, solo terminando la segunda parte, digamos, de mi conferencia,
quiero decir que la fecha la fecha del gobernante 19, que es serpiente enrollada, la más tardía es ya en el inicio del siglo VII, 611, que la segunda ataca contra Palenque, y ya como nosotros no tenemos mucha información sobre esta época, pero como después de eso ya son como 8 años de silencio, no entendemos nada, y toda la información desde el año 619 sale de Caracol o de Naranjo, que de verdad, bueno, el texto de Naranjo, tal vez ya saben, es la famosa escalinata jeroglífica que era originalmente erigida en Caracol, pero después fue llevada a Naranjo, a Xonantunich y a Ucanal, por partes, porque era como revenge contra Caracol, y entonces por eso, como la nomenclatura oficial es como la escalinata jeroglífica de Naranjo, aunque originalmente era de Caracol. Y aquí nosotros por fin podemos ver la evidencia de la guerra civil, que de verdad nadie pensaba que era guerra civil, porque se trataba antes solo, como van a ver los eventos, yo voy a dar una idea muy rápido, voy a ir evento por evento explicándoles qué pasó, y ustedes van a ver que de verdad antes pensábamos que era solo la guerra entre Naranjo y Caracol, nada más, y que Canul solo ayudó a Caracol a vencer en esta guerra. Entonces, los eventos son así. En el año 619, por mandato de Yucnón Puchán, pueden como ver que es el mismo, muy parecido al gobernante 18 de la Vasija, se inauguró un rey Tumolquinich de Caracol. Era Tumolquinich el segundo, pero ya en 3 años nosotros tenemos de la estela 22 de Caracol, ya tenemos la información que se inauguró otro rey de Canul que se llama Tahomo Capcar, y él en 10 meses, después de 10 meses de su inauguración, él hace un regalo al mismo rey de Caracol, porque al sitio de Caracol viene la estela, la escultura de uno de reyes patrones de Caracol, y era un regalo del rey de Canul. Y ya en 4 años empieza la guerra entre Caracol y Naranjo. Nosotros podemos ver que había varios ataques que aparecen en varios textos. En 626, luego en unos meses después, en el 627 había otro ataque a Naranjo, o a un territorio que pertenecía a la gente de Naranjo. Y después de esta batalla, el rey de Canul, Tahomu Capcar, él juega pelota en Caracol, como celebrando este evento, celebrando esta victoria, y en 3 años muere. Después de celebración de todo eso, entonces él gobernaba solo por 8 años no más, pero la guerra sigue, y ya con la presencia de Canul hay un rey que nosotros llamamos como apodo, él tiene apodo como Yucnón Cabeza. Entonces él personalmente ataca a Naranjo y gana, parece que después de este momento ya Naranjo como ya perdió totalmente, pero hay solo una mención que nos interesa también. Es una batalla entre Yucnón Cabeza contra alguien que se llama Huaxaclajunu Baj algo, bueno,
no se mira la otra parte del nombre. Y lo que pasa es que él, bueno, no entendíamos muy bien antes de qué se trata eso, pero después de tener nuevos paneles de Shunantunichi entendemos que Huaxaclajún Bajchan, así se llama otro rey de Canul, que murió 4 años después de la inauguración del famoso Yucnonchen el Grande, que significa que de verdad otra vez tenemos estas coexistencias de dos reyes. Eso nos dio sentido que era la guerra civil, porque hay una mención cuando un rey de Canul ataca a otro. Y como terminación, o como ya en frase breve, está escrito en mismo Shunantunichi, está escrito: ya no hay poder en el sitio, en la ciudad Canul. Se formó poder en otra ciudad que se llama Uxtetun Chicnab, o que ya sabemos que era Calakmul. Eso nos dio sentido primeramente que Canul era el nombre de Tsibanché, donde se quedaba antes la dinastía de Canul. Y ya nosotros por fin podemos ver que el movimiento de la capital de un sitio a otro era resultado de esta misma guerra. ¿Sí? Y nosotros ya por fin entendemos que este topónimo, nombre del lugar Canul, es de verdad el nombre del sitio arqueológico Tsibanché, que antes no sabíamos. Entonces, bueno, así era la secuencia de eventos de la guerra civil. Bueno, perdón, de la guerra entre Naranjo y Caracol, y como podemos ver en el otro pedazo, en el último pedazo, ya la guerra entre dos reyes de Canul. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo empezó esta guerra? ¿Cuándo empezó y por qué empezó esta guerra? Para resolver eso, hay que ver quién lucha contra quién. En un lugar, bueno, nosotros podemos ver que ganó Caracol, ¿verdad? Como Caracol siempre gana contra Naranjo. Y nosotros vemos que la capital se movió de Tsibanché a Calakmul. Entonces Caracol soportaba o apoyaba, a una parte de dinastía que no se quedaba en Tsibanché, que no era parte, digamos, alternativa, una línea alternativa de Canul. Y Naranjo, que bueno, ya vimos que Naranjo desde 546 siempre apoyaba, siempre era vasallo de Canul oficial, digamos, de Canul de Tsibanché, siempre era sin excepciones. Entonces, y nosotros como, bueno, la pregunta es si Naranjo paró, bueno, sí, salió desde aliado de Canul, ¿por qué? Y como, bueno, más preguntas hay con Caracol. ¿Cuándo Caracol empezó a ser vasallo de Canul? Porque nosotros sabemos que, bueno, ya regresamos un poco antes. Regresamos a los eventos antes de la guerra contra Tikal y Canul, que aquí nosotros podemos ver que el rey Yahotekinich II de Caracol se inauguró bajo del mandato de un rey de Tikal. Entonces, antes, en 553, él era vasallo de Tikal, de otra parte, como de enemigo de Canul, ¿sí? Pero y hay como dos menciones de eso en la estela 6 y en el mismo altar 21, pero entonces y hay una batalla en 556 que antes pensaban que Tikal atacó a su vasallo, y la gente, bueno, todos pensaron que era el momento cuando Caracol sale de entre como aliado con Tikal y mueve a Canul, y ya como en
5 años ya pasa la batalla entre Tikal y Canul, y nosotros, y todos antes pensaban que, bueno, desde este momento Caracol ya iba con Canul. Pero no, parece que no era así, porque ya en 2005, como hace mucho, ya Simon Martin como probó que la batalla en 556 no era contra Caracol. Bueno, sí, el Victor es un rey de Tikal, pero no era contra Caracol. ¿Y contra quién? No sabemos. Entonces eso ya por lo menos como cancela una lucha entre Tikal y Caracol. Y ya no hay sentido para decir así, no hay sentido para decir que Caracol apoyaba a Canul desde la guerra de 561. Y ¿saben qué? Bueno, hay un argumento muy fuerte, de verdad, que puedo decir no aparece en la Estela 6. Porque en la Estela 6 de Caracol está escrito que sobre inauguración de Yahotekinich, por mandato del rey de Tikal. Hay unos, como cuando él felicitaba unos fines de periodo, uno u otro, cuando él regaló el poder a su hijo. Entonces hay muchas cosas, como este es un texto muy grande, entonces hay muchas cosas escritas en este texto de Estela 6. Y este texto fue regido por su hijo a principios del siglo VII, como en 602 o algo así. ¿Y saben qué? Porque yo dije que hay un argumento que no aparece. ¿Dónde está Canul en este monumento? ¿Dónde está Canul en este texto? ¿Por qué? Si Caracol hubiera sido un vasallo de Canul desde 561, ¿por qué no hay ninguna mención del rey de Canul en el mismo texto? En el texto más tardío. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que Caracol nunca soportaba y nunca apoyaba a Canul de Tsibanché. Y ahora yo quiero preguntar, bueno, aquí vemos que el rey, quien ordenó la inauguración de Tumolkinich, del rey de Caracol en 619, su nombre es el mismo nombre que aparece para el gobernante 18. Tal vez era una alianza entre Caracol, que ya dije que Caracol nunca soportaba a los canuleños de Tsibanché. Parece que ya ellos crearon una alianza con otra línea de canuleños. Y por eso yo como digo, parece que la guerra civil se empezó mucho antes, que Yuknom Kichan y el siguiente Tahomukapkak ya no eran reyes de Tsibanché, ya eran de otra línea alternativa, y parece que estos reyes ya se quedaron en Calakmul, porque ya allá se movió la capital después, y solo en Caracol tenemos la evidencia de estos dos reyes, solo en Caracol. No hay ningún otro sitio donde está escrito algo sobre ellos. Bueno, miento, porque bueno, hace poco encontraron una cosa de jade, sí, en Hormuz, exactamente, con una mención de Yuknom Tichan, aunque bueno, todavía tenemos dudas si era él o no. Pero bueno, de todos modos, y